Buenas tardes a todos. Esperando que esta tarde sea una tarde gratificante para todos nosotros. Damos la bienvenida a todos los que se están conectando. A todos, gracias por estar aquí con nosotros para compartir en la tarde de hoy. Gracias. Vamos a esperar unos minutitos en lo que se van conectando los demás, agradeciendo en la tarde de hoy que se estén conectando para este encuentro, este conversatorio que vamos a tener en el día de hoy. Gracias por todo, por su sintonía. Vamos a esperar unos minutitos, ya casi son ya las 5 de la tarde. Recordando que hoy vamos a tener a una invitada especial, que es la doctora Joana Rodríguez. Ella es pediatra, mi hermana, mi compañera de resistencia, como decimos nosotros, de residencia médica de pediatría. Y es para mí un placer tenerla por acá en este canal y que esperando que sea como un inicio de varios encuentros que sean beneficios para todos ustedes y que podamos compartir, interactuar, conocimiento. Ustedes siéntanse libres de opinar, de hacer preguntas. Este espacio es de ustedes. La doctora Joana Rodríguez, como dije, es médico pediatra, graduado del Hospital Arturo Grullón, de aquí de Santiago. También es hematóloga, donde hizo su residencia de hematología pediátrica en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral en Santo Domingo, actualmente donde labora y labora en otros centros de salud. O sea que ella tiene su experiencia y vasto conocimiento sobre el tema. Y sabemos que es un tema muy interesante lo que es la anemia en pediatría. Si mi niño tiene anemia, ¿qué hago? Eso es una de las preguntas que siempre llegan a nuestra consulta, tanto de pediatría como de hematología pediátrica. O sea, siempre los pediatras nos llega siempre esa inquietud que las madres, los padres, familiares o tutores siempre tienen, doctora, ¿qué hago? Mi niño tiene anemia, no está comiendo. O sea, son varias cosas que siempre nos hacen esas preguntas y queremos en el día de hoy hacer como esa pequeña, no solamente, no es como una charla, sino un conversatorio más bien, que ustedes se sientan en la libertad de hacer preguntas y de interactuar con nosotros. Joana, bienvenida. Hola, gracias. Es un placer estar contigo y compartir este día de hoy. ¿Me escuchas bien? Subir un poquito sería. Déjame ver qué puedo hacer ahora. ¿Me escuchas mejor? Un poquito mejor, sí. Perfecto. No sé si me escuchan los demás. Sí, yo Es te bueno que escucho vayan muy bien. diciendo si escuchan. Bienvenidos a todos. Ahora, no sé, Joana, en la tarde de hoy yo pienso que va a ser muy productiva porque vamos a interactuar sobre ese tema que muchas madres siempre tienen esas dudas, algunos compañeros también, colegas que a veces le llegan y tienen conocimiento, pero a veces no tienen el abordaje específicamente, cómo vamos a hacer con esos niños que presentan esa entidad, esa anemia y eso. Mira, Dice Margaret Pineda que se escucha bien. perfecto. Yo estoy viendo mucha gente linda y de nosotros que se ha conectado. Agradecerle por compartir en el día de hoy este conversatorio, como tú bien sabes. Y sí es cierto, realmente la anemia es una preocupación no solo en pediatría, sino en todos los niveles. Y quizás a veces emitir un diagnóstico de anemia surge una gran preocupación entre los padres y se quedan con la duda. Entonces, por eso es importante lo del tema. Mi niño tiene anemia, ¿qué hago? Porque llega la preocupación y la duda. Y vamos a tratar hoy de cubrir esa parte de esas respuestas y esas dudas que puedan surgir con ese diagnóstico. Exactamente. Entonces, por ejemplo, Rodríguez, ¿cómo podríamos nosotros definir qué es una anemia, por ejemplo? ¿Qué es una anemia? Mira, en términos, vamos a tratar de hacer un término lo más llano posible porque hay un público muy variado.
Pero en sentido general, la OMS define la anemia como una disminución de lo que es la hemoglobina. La hemoglobina es un componente de la sangre que se mide mediante el hemograma. Entonces, mediante el hemograma nosotros vamos a evaluar esa hemoglobina que tiene que estar por debajo del nivel normal para la edad, porque con la edad varía, Ok. para el sexo, porque puede variar con el sexo, para la altura, o sea, la localización geográfica también influye en lo que es el valor que tiene. Algunas condiciones de salud, por ejemplo, personas que sufran o niños mayormente de cardiopatías, embarazadas y ya en los adultos también puede variar. Entonces, es una disminución de la hemoglobina de acuerdo a la edad, sexo, ubicación geográfica y algunas condiciones de salud que se puedan presentar, que se miden mediante el hemograma, que el hemograma no es más que es una medida de la sangre. Aquí recalcar, para el que no tenga conocimiento médico, que el hemograma visualiza lo que son los componentes de la sangre y la sangre tiene tres componentes principales, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, que donde está la hemoglobina, y eso es lo que vamos a medir en este día y vamos a hablar mucho de ellos, y las plaquetas, que son las que nos ayudan a que nuestro organismo mantenga esa sangre donde tenga que estar y donde si pasa algún proceso que incluya trauma, heridas, golpes, se pueda controlar el sangrado eficazmente, que eso lo hacen las plaquetas. Hoy, como mencionamos, vamos a hablar de anemia, entonces todo lo que vamos a hablar es en base a lo que son los glóbulos rojos, que son los que tienen la hemoglobina. Es muy importante, Joana, lo que acabas de decir, porque, por ejemplo, hay madres que le hacen, por ejemplo, un hemograma a un bebé, dicen, tiene anemia, pero tenemos la importancia de saber los niveles adecuados según la edad, porque no es lo mismo, por ejemplo, la hemoglobina de un lactante, o sea, un niño de menor de 2 años, de un adolescente, o, por ejemplo, de un niño, por ejemplo, un recién nacido, o sea, van a manejar diferentes niveles de hemoglobina como tú lo dijiste, de acuerdo a la edad, también la situación geográfica donde vive. Entonces, es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta diferentes componentes, como tú dices, para poder definir qué es la anemia. Entonces, de ahí radica la importancia de que sea visto por un profesional de la salud, y en este caso también sería de un pediatra hematólogo. Entonces, Joana, por ejemplo, ya tenemos lo que es la definición de la anemia, pero ¿cuáles serían las causas? ¿Por qué se da la anemia en niños? ¿Cuáles son las principales causas? ¿Por qué puede aparecer esta patología o esta entidad? Esta entidad se debe a diferentes factores y realmente, gracias a las clasificaciones, podemos enfocarlas en un grupo. La primera parte son las hereditarias. Dentro de las hereditarias vamos a tener alteraciones como la muy común en nosotros, que es la falsemia, que eso sería otro live que tengamos que hacer. Está también Exactamente. Otro tema sería ya eso. las eferocitosis, están también lo que son talasemias, que son alteraciones hereditarias que se pueden diagnosticar o sospechar con pruebas que después más adelante vamos a mencionar. Está también las nutricionales, que son una de las más comunes y que mayormente son temas de consulta en pediatría y que el pediatra en sí debe manejar. Y es importante aquí enfatizar a los padres que nos están escuchando que las carencias nutricionales son muy frecuentes. Entonces, hay que enseñar a nuestros niños a comer de todo. Hay que enseñar a nuestros niños a que puedan ingerir carnes, que puedan ingerir vegetales, que puedan comer frutas, porque en base a esas deficiencias alimentarias pueden surgir anemias. Y a veces dicen, mi niño come, sí come, pero ¿qué come? Si lo que come es de calidad, si lo que come le aporta nutrientes. Otra de las causas son pérdidas agudas por heridas, por traumas, pérdidas también podemos involucrar en los niños, es muy común por parasitosis, o sea, si adquirió parásitos por comer alimentos que mayormente son consumidos en las calles, las meriendas de las escuelas, mal preparadas, alimentos que compran sin lavar, que no se adaptan a un adecuado lavado de manos, pueden adquirir esas parasitosis que su pediatra le va a evaluar. Y si tiene una parasitosis que no le ha dado síntomas como diarrea, que puede pasar, que no necesariamente tenga las manifestaciones gastrointestinales, o sea, no necesariamente tiene que tener vómito y diarrea para tener parásitos, pero sí lentamente esos parásitos pueden ir consumiendo sangre poquito a poquito, y esas son pérdidas Poquito a poquito. y puede también causarle lo que son anemias. Hay también causas adquiridas, como son que la médula es la fábrica de la sangre, y la médula se encuentra dentro de los huesos, se llama médula ósea. Entonces, como comúnmente le explicamos a los padres, es la fábrica de la sangre.
La fábrica de la sangre se puede ver afectada por tóxicos, aerosoles, puede verse afectada también por enfermedades que pueden ser malignas o no, y eso puede hacer que mi fábrica de la sangre se detenga. Y yo puedo tener anemia secundaria a eso, a que esa producción esté disminuida. Y entre muchas causas más, enfermedades crónicas también pueden darme anemias. Niños y adultos que sufran de hipertensión, niños y adultos que sufran de enfermedades renales. Aquí es importante recalcar que una de las estimulantes que produce la sangre, o sea, uno de los soldaditos que estimulan a que esa fábrica de la sangre comience a producir, se produce en el riñón y se llama eritropoyetina, que es una hormona. Entonces, si mi riñón está afectado, esa eritropoyetina va a estar afectada también y eso puede ser una causa. Entonces, con eso podemos ver que la anemia no es una enfermedad en sí, sino es consecuencia a. Y lo importante es frenar esa consecuencia que tenemos. Es muy interesante, Joana, escuchar las diferentes causas, porque sabemos que una de las causas, por ejemplo, que la madre decía que no está comiendo bien, que la parte alimentaria, pero no solamente la parte, la déficit de la alimentación se lleva anemia, o sea, otras causas, porque, por ejemplo, como tú dijiste, por pérdida, por traumatismo, por ejemplo, en la parte de la falsemia, que eso es sería otro tema a dar, cuando la médula ósea deja de funcionar, o sea, son diferentes, o sea, tenemos que tener en cuenta cuál es la causa para entonces saber, ¿verdad?, cómo tú vas a tratar ese tipo de anemia. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles manifestaciones clínicas o signos, síntomas podemos ver, Rodríguez, en la anemia y más en pediatría en nuestros niños? ¿Qué puede la madre, por ejemplo, identificar para poder, por ejemplo, ay, mi niño probablemente tenga anemia o por lo menos no está funcionando algo bien para poderlo llevar al pediatra o al hematólogo pediatra? Entonces, tú podías mencionar algunos signos o síntomas que puede presentar este niño con anemia. Sí, mira, aquí es importante resaltar que me gusta enfatizar que el ser humano es un ser integral. O sea, la salud, para hablar de salud tenemos que hablar de todo. O sea, tenemos que hablar de cuerpo, de alimentación, de estado físico, de estado emocional. Y asimismo se van a manifestar todas las sintomatologías de la anemia, no solamente en una sola área clínica. Hay muchísimos síntomas que vamos a mencionar. Por ejemplo, en niños, mayormente, puede ser que sea un niño muy activo y de repente ese niño yo encuentre que se esté cansando. O de repente ese niño yo encuentre que no esté rindiendo como solía rendir, no esté tan alegre, tan activo. Eso puede ser un síntoma de anemia, como puede ser un síntoma de otra enfermedad. Entonces es un motivo también de ir a una evaluación con su pediatra. Puede ser un niño que yo lo vea que esté más pálido de la cuenta. La palidez es el color de la piel, que normalmente se ve más clarito. O sea, yo tengo que conocer a mi niño. Es importante que el padre tenga un adecuado conocimiento, que observe. Los padres por lo general conocen bien a sus hijos y saben cuáles son las condiciones normales de sus hijos. Entonces aquí me dirijo a los médicos, pediatras y todo. Cuando un padre o familiar dice que no es así, vamos a escucharle y ponerle atención, porque de verdad ellos son los que están diariamente con el paciente y pueden identificar. Entonces, palidez, que es el cambio del color de la piel, que se ve más claro, puede ser que la piel en vez de pálida se vea amarilla, eso se llama ictericia. Entonces, tenemos síntomas en la piel, tenemos síntomas a nivel de los labios, de la mucosa, que se pueden ver más claros. Por lo general, el color del labio tiende a ser un poquito rosado. Igual el color de las uñas, el color de las manos. Si ese niño tiene el color que está más pálido de la cuenta, que el labio se ve blanco o se ve menos rosado de lo normal, también puede ser un síntoma de que tiene anemia. Puede también manifestarse con alteraciones a nivel de lo que es el abdomen, ver una barriguita más grande de la cuenta, más distendida. Y eso puede ser secundario a que el niño esté reteniendo, por lo que el vaso, que es uno de los órganos hematopoyéticos, estén atrapando esos glóbulos rojos y algunas enfermedades causantes de anemia van a secuestrar, que es el término que utilizamos normalmente, y eso se va a manifestar con distensión del abdomen. A veces, cuando son enfermedades ya como la falsemia, los padres mismos aprenden a evaluar y a palpar si el vaso está grande o no, y saber que es un signo. Entonces, recapitulando para los que van entrando y agradeciendo a todos los que se han unido y acompañando en el día de hoy, estamos hablando de anemias, ya mencionamos la definición y estamos ahora mismo abordando de lo que son los síntomas que pueden manifestarse con las anemias. Hemos mencionado color de la piel, que se puede ver pálido o ictérico, hemos mencionado cansancio, en un niño especialmente, hemos mencionado también distensión abdominal, que puede ser por el secuestro,
esplénico, o sea, el vaso que comience a atraparme, todos esos eritrocitos que ya no entiende que no funcionan. Puede también manifestarse con alteraciones cardíacas, o sea, el corazoncito se acelera. Puede manifestarse en niños mayormente, en adultos no se ven tanto, con alteración del patrón respiratorio. O sea, mi niño tiene un esquema, nosotros normalmente respiramos y tenemos un ritmo de respiración normal, que eso se llama frecuencia respiratoria. En los niños es un chin más alta que en los adultos, pero yo normalmente, como mencioné al inicio, si conozco a mi paciente, entiendo que ese paciente tiene un ritmo normal, pero si se me sale de esa normalidad ese ritmo, me aumenta la frecuencia respiratoria, eso se llama taquipnea. Esa taquipnea puede ser también un síntoma de anemia, porque mi corazoncito está trabajando más mis pulmones para llevar oxígeno. Mencionar también, que no lo mencioné al inicio, que una de las funciones del eritrocito y de la hemoglobina es llevar oxígeno a nuestro organismo. Por eso también es tan importante evaluar lo que son las repercusiones de la anemia, porque si mi organismo no está llevando adecuado oxígeno al organismo, voy a tener muchas complicaciones extra, y de ahí vienen también las sintomatologías. Otras sintomatologías que se pueden observar, y esos niñitos más pequeños, son alteraciones a nivel del examen físico. O sea, puedo tener malformaciones esqueléticas, puedo tener falta de algún dedito en los niños más pequeñitos recién nacidos, porque vienen con algunas enfermedades hereditarias, algunos síndromes genéticos que pueden manifestarse con anemias, y puede también provocar que esa médula me funcione menos de lo normal. Y básicamente esas son las cosas que debemos tener en cuenta cuando evaluamos el niño. Padre, cuando evalúa el niño, si lo ve diferente, que se cansa, que está más pálido, se dirige a su pediatra para hacer su evaluación. El pediatra sí nota, porque a veces no todas las anemias dan sintomatología que el padre la pueda captar. Si el pediatra en su evaluación rutinaria ve algún dato de que está ligeramente amarillo y el padre dice, no, él siempre es así, porque a veces pasa también, el padre no puede reconocer esa sutileza del signo. Entonces ahí debemos también alertarnos como médicos y mandarle a hacer el hemograma. Excelente, Rodríguez. Porque, por ejemplo, como tú dijiste, los padres conocen mejor a sus hijos. Y a veces, por ejemplo, dice, doctora, yo lo veo como que se cansa mucho. Yo lo veo últimamente como que está un poco apático, que está un poco decaído, o que está pálido, como tú dices, o que está histérico, que está el tinte amarillento en la carita, o en las uñas, la palidez y en los labios. Esos son signos que podemos, por ejemplo, detectar. Y en la parte de pediatría, cuando un niño ya tiene su consulta, ya de niño sano, o su consulta de examen rutinario, siempre es bueno en la evaluación, como tú dijiste, en la barriguita, buscar hepato, esplenomegalia, o buscar datos de, digamos, de cambio de coloración en la piel, y en el ritmo cardíaco, que si dependiendo de la edad, que puede estar, ¿verdad? Porque dependiendo de la edad va a tener diferente frecuencia cardíaca, entonces si está por encima de esos rangos, entonces ahí uno debe también pensar que el niño podría estar cursando con una anemia, y ya como usted lo dice, mandarles a su hemograma, su biometría hemática para ver esos niveles. Ya en el caso de pediatría, por ejemplo, las anemias, cuando uno, por ejemplo, la diagnostica, si uno la puede tratar, la trata, y en el caso sería lo más idóneo ya derivarlo ya el pediatra hematólogo, porque va a haber un abanico de posibilidades de otro tipo de diferentes causas de anemia. Veo que tú estás compartiendo un cafecito. Sí, eso es para compartir, es un conversatorio y para relajarse. Claro, aquí tengo yo, mira, ve, un tececito también, La mano. para lo que, darle las gracias a todos los que se están conectando, la bienvenida y gracias por conectarse en la tarde de hoy con la doctora Joana Rodríguez, que ella es pediatra hematóloga y nos está hablando sobre el tema de la anemia en pediatría. ¿Qué hago si mi niño tiene anemia? Esto es más dirigido para los padres, claro, también para los profesionales de salud, pero para orientar lo que es sobre la anemia, cómo diagnosticarla, o sea, cuáles son los signos o síntomas que puede presentar el niño, porque se habló un poquito, ya la doctora definió qué es la anemia, porque las causas de anemia, las causas más frecuentes. Es decir, que esto ha sido una experiencia, como usted dice, doctora Rodríguez, es como más un conversatorio, no es algo de que tan rígido. O sea que Dale, veo algunos comentarios ahí. Dígame. que le quite usted. Gracias a ustedes, excelente profesional las dos. Vamos a ir leyendo. Dice el tema, espera
esperamos más temas. Oh, Mira, estamos pidiendo a más temas. propósito que tú comenzaste a leer, quiero enfatizarle que veo que Evelyn Vargas menciona que da la gracia por haber dado la importancia a los padres. Los padres son importantes porque el padre es la comunicación entre nosotros y el niño. Y todo lo que pase entre la relación pediatra-niño, el actor y principal va a ser el padre. Entonces, para nosotros mantener una buena apreciación, escuchar es fundamental de ambas vías. Es fundamental escuchar desde la parte del médico lo que el padre te dice, pero también es importante que el padre escuche y preste atención. Otra cosa importante que vi que mencionaron, ahora que entramos en las preguntas, que mencionan que cada qué tiempo es recomendable desparasitar. Haciendo un paréntesis aquí, no es el tema, pero sí es bueno que no se queden con la duda. Nosotros no recomendamos desparasitaciones frecuentes. ¿Por qué? Porque no todos los parásitos se mueren con los mismos antiparasitarios. Entonces, lo ideal es que tu niño lleve una higiene adecuada, una alimentación adecuada, y si hay alguna sospecha de que quizás tenga algún síntoma, su pediatra entiende que hay un síntoma, se realice un coprológico y en base al coprológico, entonces se pone la medicación que sea propicia y adecuada para eso. También, Joana, no sé si podemos continuar un poquito con algunas cosas más y después, poco a poco, tengo algunas preguntas, he ido anotando algunas preguntitas que han hecho muy interesantes, que ya yo pienso que al final podemos ir contestándolas, si estás de acuerdo. Si estás de acuerdo. Claro que sí, no hay problema. Perfecto. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, la definición de lo que es la anemia. Tenemos los signos, las causas más frecuentes de anemia. Entonces, cuando ya tenemos eso, ya prácticamente, ¿cómo nosotros terminamos de hacer diagnóstico con los síntomas o aparte del hemograma, qué otras pruebas podemos mandar a hacer? O, ¿cómo sería el abordaje para el diagnóstico específicamente? Mira, para el diagnóstico, y ahí voy a resaltar, aunque las preguntas las vamos a dejar al final, pero es importante mencionar lo que Margaret Pineda resalta y que pregunta que ampliemos un poquito sobre los valores del niño para la edad. Lo primero es una evaluación física. Cuando el niño, el padre ya se percata de que tiene algún síntoma, llevarlo a un médico. En caso de que tenga disponibilidad de un pediatra, llevárselo a su pediatra de base. Y el pediatra le hace una exploración física y un examen físico. Después que yo evalúo a mi niño y le hago mi exploración física y el pediatra considera que hay que hacerle un hemograma, el hemograma se llama de diferentes formas dependiendo del país y cada nombre está bien, no hay ningún problema. Algunos centros le llaman biometría hemática, hemograma, otros le llaman conteo absoluto de cuentas sanguíneas, matimetría, hay diferentes nombres. Nosotros lo conocemos más como hemograma. Entonces, ese hemograma, para que entienda la mayoría del público general como padre, tiene un estándar de referencia que las máquinas automatizadas, especializadas, van a calibrar en base a valores estándares, pero son generalmente para poblaciones de adultos. En adultos y en niños mayores de 12 años, los valores estándar de la hemoglobina es en mujeres 12 gramos por decilitro y en hombres a partir de 13. O sea, si yo llevo a un niño de 2 meses a hacer un hemograma y tiene un valor de hemoglobina de 10, por así decirlo, esa máquina, como está calibrada para valores estándares de adulto, me va a decir que ese niño tiene una crucecita menos. Esa crucecita, que si está para abajo o para arriba, que si está pasado o está menos, no es efectiva para ese niño, porque es un estándar que ya está calibrado para una población en general y mayormente poblaciones adultas. Hay laboratorios más especializados que sí calibran las máquinas con cada edad del paciente, pero a veces la indicación, nosotros como médicos fallamos y no le ponemos los datos completos, no le ponemos la edad. Entonces, esa máquina no puede hacer ese trabajo y no puede calibrar esa máquina. No siempre se hace. Esos son casos ya extraordinarios y excepcionales de laboratorios muy especializados que suelen hacerlo. Pero para que no entren en pánico de que vieron el hemograma, tiene una crucecita y lleguen alertados y alterados. No, eso no es así. Por cada edad del paciente hay una hemoglobina normal para la edad. Por eso al inicio recalcábamos que la anemia se valora de acuerdo a la edad y sexo, porque va a cambiar. Entonces, un niñito pequeñito, chiquito recién nacido, puede tener valores de hemoglobina desde 15 hasta 19. Y mucha gente entender que está pasado, muchos que no conocen de pediatría, decir, porque tiene demasiada, no, esa es su hemoglobina normal para esa edad. Ya a medida que ellos van creciendo, van adquiriendo más agua, el cuerpo tiene mucha agua. Y la mayoría, el 60 al 70% de la composición de nuestro organismo es agua. Entonces también la sangre tiene agua.
que tiene una parte que se llama plasma. Entonces, los niños a la edad de 2 meses hacen un proceso normal, que nosotros le llamamos fisiológico. Y es que esa hemoglobina que ellos tenían elevada cuando nacieron se va disminuyendo. También va disminuyendo por otros factores que no voy a entrar en detalle acá. Y hacen lo que es una anemia dilucional que puede llegar en niños hasta 9 gramos por decilitro. Y muchos médicos pueden alertarse, no solamente los padres, porque entienden que es un proceso patológico. Patológico lo llamamos cuando está alterado y lo catalogan como anemia, pero realmente es una anemia fisiológica que es algo normal de ese niño de esa edad. Lo que sí sería Uno mayormente dice la anemia dilatante. sí, No te preocupes, que eso va a pasar. Y a pero veces hay gente que se vuelve loca, comienza a comprarle vitaminas, comienzan a darle que yo qué, hacer insumos, hacer... Entonces, eso es muy importante, Rodríguez, lo que usted acaba de aclarar, porque cuántos padres se vuelven locos cada vez que ven ese hemograma, que tiene una crucecita, que... Entonces, dependiendo de la edad, entonces se va, de la edad y el sexo va a variar lo que son los valores normales de la hemoglobina, que nos va a decir entonces si nuestro niño no tiene anemia. por eso es Es muy importante importante. que, o sea, el que ellos vean o no los análisis o los estudios cuando el médico se lo vaya a realizar, no es que está prohibido, lo pueden ver, pero lo que no queremos es que se alarmen con cosas que realmente en ese momento no tienen una importancia porque no sepan interpretar qué es lo que le expresa. Entonces, lo más recomendable es que cuando usted reciba un laboratorio, se lo entregue a su médico y su médico sea el que le explique. Si lo vio, porque tiene que verificar, claro está, que sea el de su niño, que tenga el nombre Exacto. del... Y si por curiosidad lo vio más abajo, no se alarme y pida explicación a su médico para que le explique. Siempre está en su derecho de saber qué dice, cómo dice y cómo podemos hacer, pero volvemos al punto, hay que escuchar de ambas partes. Entonces, De escucha a su ambas médico, partes. tiene que darle la oportunidad a su médico de explicarle y que sea él el que le dé la información de si tiene algo alterado o no. Entonces, cuando Excelente. Entonces, ya, Rodríguez, tenemos ya, por ejemplo, lo que es el diagnóstico. Entonces, ¿cómo manejamos, cómo la tratamos, las anemias? antes de entrar al manejo, como aquí hay una gran cantidad de médicos también, yo quiero resaltar algo más en lo que son los tipos de anemias, porque las anemias, como mencioné, son múltiples causas, son muchísimas. Entonces, las clasificaciones a nivel de todo, hasta en la vida, te ayudan a esquematizarte y a hacer abordajes que son más efectivos. Entonces, las anemias las podemos clasificar en diferentes formas con fines de hacer un abordaje, un manejo y un diagnóstico más oportuno. Entonces, la primera clasificación que vamos a ver es si esa anemia tiene característica de que mi glóbulo rojo se queda entero, o sea, que no hemoliza. Hemolizar quiere decir hemo de sangre y lisis de desbaratar, o sea, que el glóbulo rojo no se desbarata, o si es una anemia que se hemoliza. Entonces, son hemolíticas y no hemolíticas. Las hemolíticas, ya los médicos sabemos que dan características de color amarillo en la piel y algunas características de hemólisis. Entonces, lo van a hacer en grupos diferentes, los abordajes ahí nos tienen enfoque diferente. Otra de las clasificaciones que podemos ver, el hemograma ha variado mucho también, que es importante resaltar que anteriormente los hemogramas simplemente se hacían manuales. Entonces, tú veías hematócrito, plaquetas, y hacían un conteo al microscopio de glóbulo blanco. Entonces, por eso la gente enfatiza mucho en el hematócrito. Ya después que llegaron los equipos automatizados, tenemos lo que es la hemoglobina. Pero aparte de la hemoglobina, ese equipo me va a valorar lo que es el tamaño, me va a valorar lo que es la cantidad, el color, y me va a valorar lo que son las formas. Entonces, después de la hemoglobina, del hematócrito, hay otros parámetros que son de suma importancia y que desde ver ese hemograma podemos tener datos, porque nos va a decir si tiene un tamaño normal, si tiene un color normal, que nosotros le llamamos normocítica, normocrómica, que son un tipo de anemia que yo voy a hacer un abordaje específico y voy a indicarle estudios como lo que es una electroforesis de hemoglobina para valorar si no tengo una alteración hereditaria como la falsemia. También, si está bajito ese color, si está pálido el eritrocito, y si tiene un tamaño chiquito, son microcíticas hipocrómicas. Ahí las más comunes son las deficiencias de hierro. Pero también hay otras causas. Están las causas como son las talasemias, que pueden dar, que es una enfermedad hereditaria. Está también las que son secundarias a masas en niños más pequeños, que también pueden dar anemia microcíticas hipocrómicas. Entonces, ahí yo quiero hacer un paréntesis y me voy a los médicos también. Manejar una anemia microcítica hipocrómica no solamente verla y indicar hierro.
porque entendemos que deficiencia de hierro. No, tenemos que abordar un poquito más. Entonces, parte del abordaje es hacer un conteo de reticulocitos, que son los eritrocitos más jóvenes, hacer una electroforesis de hemoglobina, que me va a dar las características y yo puedo hacer una sospecha diagnóstica de que si tengo rasgo talasémico o no, hacer un perfil de hierro si el niño tiene mayor de 6 meses para ver si realmente es una carencia, hacer una sonografía abdominal, porque hay afectaciones que pueden ser por masas abdominales y el primer signo en niño puede ser una anemia. Puede también tener afectaciones renales o quizás una genencia renal que el niño no se haya diagnosticado y el primer signo sea la anemia. Y también debo hacerle a mi niño lo que son los azoados, como nosotros decimos, la función renal, urea, creatinina y un coprológico, que no se me olvide el coprológico. Porque tenemos una alta tasa de parasitosis, que son secundarias a un cuidado no adecuado de la higiene, pero sí se puede manifestar con anemia. Entonces ahí tenemos el abordaje completo que un pediatra, cuando va el niño en sospecha de una anemia, dependiendo de las características, tiene que hacer. Ahora bien, no siempre tiene que hacerlo, porque si ese pediatra le da seguimiento a ese niño desde el inicio y tiene una rutina de laboratorios que cumplió normalmente y ese niño lo conoce, y al año le hizo la evaluación completa y él tiene su electroforesis, ya él conoce a ese niño, ya él tiene una sonografía, en el momento de la anemia quizás no necesiten más, porque hay cosas que no se repiten, que se hacen una vez. Entonces, ahí su médico va a tener el criterio de qué tiene que hacer y de qué no debe hacer, dependiendo del seguimiento que dé. Y de los rutinarios que usted sea como paciente, porque hay pacientes que son pacientes de una vez, van y no vuelven más. Entonces, hay que también enfocar y resaltarle a los padres que el niño debe tener un chequeo rutinario regular con su pediatra. Otra cosa que yo quiero resaltar, que no mencioné dentro de los síntomas, que una de las cosas que se ven en las anemias que son nutricionales mayormente es que el niño no crece, que puede ser también que tenga un retraso. Es un dato muy importante. Entonces, un seguimiento adecuado, también con su pediatra o su médico de base, puede orientarte a que si tiene o no esa parte, básicamente. Entonces, entrando al manejo. Es muy interesante, Rodríguez, lo que acabas de decir, porque, por ejemplo, en la consulta pediátrica, que a veces uno le llegan a esos bebés que tienen esa anemia microcítica hipocrómica, como ya tú especificaste, entonces no solamente calcularle, vamos a darle hierro, sino ir un poquito más allá, o sea, estudiarlo un poquito más, mandarle a hacer lo que, como tú dijiste, lo que es el perfil, ya el perfil completo, la sonografía, si no le han hecho su electroforesis de hemoglobina, realizársela, el conteo de reticulocitos, que a veces no se hace así, de esa manera. Entonces es muy importante recalcar en esa parte. Y en la parte de los padres, que obviamente si se presenta cualquier síntoma, como ya tú lo especificaste, rápidamente acudir a su médico de cabecera, a su pediatra o su pediatra hematólogo, para entonces así descartar cuál es el tipo de anemia que tiene ese bebé, y dependiendo del tipo de anemia, entonces ya el abordaje que ahora va a compartir con nosotros. Entonces, mira, también enfatizando ya en lo que es el abordaje y el manejo del paciente, nosotros como seres humanos, y ya no me estoy saliendo del tema, sino enlazándolo todo, tenemos la costumbre de que queremos cosas mágicas, fórmulas mágicas para todo. Queremos una fórmula mágica para que la clase no entre rápido, queremos una fórmula mágica para que el dinero llegue rápido, queremos una fórmula mágica para bajar de peso. No, para todo. Para todo queremos fórmula mágica. Ganar dinero sin trabajar también. Fórmula mágica para todo. Entonces, para todo lo que uno tiene en la vida, tiene que tener varios factores. Lo primero es decisión. O sea, usted tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Lo segundo que tiene que tener es dedicación y disciplina. Entonces, si yo no tengo dedicación y disciplina en instruirle a mi niño, que es la primera recomendación que vamos a dar, si el niño debe alimentarse bien. Aunque a mí no me guste la carne, aunque a mí no me gusten los vegetales, yo no tengo por qué enseñarle a mi niño a no comerlos, porque tienen veneno. Entonces, una de las cosas más comunes son las anemias carenciales, que por eso quizás a veces caen los pediatras en el error de solamente dar hierro sin hacer la investigación, porque es lo más frecuente, es cierto, es lo más frecuente. Y podemos, a veces, en lugares muy remotos, que no tenemos las facilidades de hacer laboratorio más especializado, hacer pruebas terapéuticas, y eso es permitido. Pero si ya yo tengo 3 meses, ahí me estoy dirigiendo también a los pediatras, manejando un niño con hierro, con una anemia microcítica hipocrómica que no me mejora, ya independientemente de dónde esté ese niño, tiene que hacerse una investigación más profunda. Entonces,
La parte esencial para el manejo de las anemias es una buena alimentación correcta. Las vitaminas, que son un tema siempre de gran preocupación Eso es para los un padres. tema controversial. ¿Le doy vitamina, no le doy vitamina? ¿Cuál le doy? ¿Qué la cantidad le doy? O sea, son cosas que hay que manejar, la verdad. Y no solo qué cantidad, sino que para todo lo que el niño tiene, entiende que las vitaminas va a ser la fórmula mágica. Y las vitaminas no son una fórmula mágica, son un suplemento nutricional muy útil en muchas ocasiones, pero que tiene que tener una correcta indicación y debe ser indicada por su médico. No porque mi niño no quiere comer, yo le voy a dar una vitamina. No porque mi niño Ujú. lo veo que está chiquito, yo le voy a dar una vitamina. No porque mi niño no duerme, le voy a dar una vitamina. Hay criterios para indicar las vitaminas. Entonces, lo primero es la alimentación, una alimentación balanceada. Si por criterio, por convicción, por no sé qué cosa, usted tiene la cultura de que tiene una alimentación que no ingiere carne, se les respeta su derecho. Ya esos son pacientes que tienen que tener una indicación extra de suplementos. Entonces, ya en esos casos sí es necesario que el pediatra considere una suplementación. Pero lo ideal es que el niño aprenda a ingerir todo tipo de alimentos, porque con las carnes principalmente, y le he mencionado varias veces, es que se va a absorber el mayor cantidad de hierro y de vitamina B12, que son las principales causas de las anemias carenciales. Las Ujú. legumbres, las habichuelas, las lentejas, las hojas verdes, tienen cantidades enormes de hierro, pero esa cantidad de hierro que tiene no se absorben tanto en el organismo como son las carnes, por eso nosotros enfatizamos más en el consumo de carnes. Si el niño tiene una alimentación balanceada, no hay necesidad de suplementación, no hay necesidad de vitaminas extras, a menos que no tenga una carencia ya demostrada que sí tengamos que tenerla y suplementarla. Eso es en cuanto al abordaje de un tipo de anemia que son las carenciales. En cuanto al abordaje, por ejemplo, cuando son anemias hereditarias, como la falsemia, la talasemia, tienen otro protocolo de cuidado y ya esos niños sí deben ser derivados a un hematólogo A un especializado. hematólogo. Igual también las anemias carenciales que tienen varios tiempos que manejándose con hierro que no mejoran, tiene que derivarlo a un hematólogo, a un especialista. Vamos a entrar un paréntesis a falsemia, aunque no es el tema, pero dentro de las falsemias hay dos condiciones de la enfermedad. Está la condición de portador, y quiero resaltar que el portador es una persona sana. ¿Debe hacerse una evaluación con el hematólogo? Sí, una vez al año, pero debe ser su seguimiento con su pediatra normal, con las condiciones normales. Si ese niño como portador presenta anemia, no es por la falsemia, porque ellos no tienen por qué hacer anemia. Debe ser investigado Ujú. igual que cualquier niño normal, porque pueden hacer carencias nutricionales como cualquier otro niño normal. Ahora, ya los que son enfermos como tal, debemos seguirlos nosotros como enfermedad de base, porque hacen muchas complicaciones que quizás el pediatra no va a poder llevar y no va a poder controlar. Aunque hay muchos pediatras que tienen apto conocimiento y se han creado en un mundo viendo mucha falsemia, y si están en un lugar donde no tienen acceso a un hematólogo, tienen a veces las habilidades de poder manejarlo, pero lo ideal es que siempre tengan un hematólogo de base, lo que tienen una enfermedad hereditaria de base. Y más, Joana, que ese tipo de enfermedad hereditaria diríamos que es como sistémica, o sea, afecta a diferentes, no solamente, afecta a diferentes órganos y más complicaciones. Esto sería otro tema que podríamos hacer más adelante sobre la falsemia. Queda abierto, ¿verdad? La invitación para que los padres sepan, diríamos, identificar signo temprano y la parte del manejo, como convivir con un niño que tenga esa entidad, porque es diferente, ¿verdad? Un niño tiene esa condición, entonces va a necesitar un manejo y un trato diferente, diríamos, o adecuado sería la palabra. Entonces, ya tenemos, Rodríguez, hablamos un poquito para algunos que se han integrado al final. Ahora, estamos hablando sobre la anemia en pediatría. ¿Qué hago si mi niño tiene anemia? Hablamos de la definición, las causas de anemia, los signos y síntomas que puede presentar el niño que presente esta entidad. Mencionaste muy oportuno lo que son los diferentes tipos de anemia, y dependiendo del tipo de anemia, entonces se va a tratar el diagnóstico y eso. Entonces, ¿cuáles serían, diríamos, las recomendaciones, como los puntos claves que tú quisieras que se llevara las personas que están en el día de hoy, en la tarde de hoy, acompañándonos en este conversatorio sobre la anemia en pediatría? ¿Cuáles serán las recomendaciones como pediatra hematóloga que tú le das a estas madres, a los compañeros, colegas que están con nosotros conectados?
Mira, voy a recalcar antes de las recomendaciones, porque veo quizás esa persona se integró un poquito tarde, de los valores de la hemoglobina en lactante. Varían con la edad. Hay tablitas, si es médico, lo puede buscar y orientarse, que te van a dar valores en el recién nacido, en niños de 2 a 6 meses, y así van variando con la edad. Pero normalmente en esos niños lactantes, la hemoglobina tope mayor es hasta 11, 11.5, no tiene valores normales como el adulto. Y si tiene 2 meses, puede ser hasta 9 incluso. Entonces, un rango medio de 10 es la hemoglobina del lactante. Entre 10, 10.5 y 11 es la hemoglobina que el lactante suele manejar normalmente. Quiero recalcar también, ya aquí sería un término más para los médicos, que a veces nosotros nos acostumbramos a ver números aislados. Vuelvo a la parte integral. El ser humano es un ser integral. Los laboratorios son integrales y también complementan lo que son el diagnóstico. Entonces, yo tengo que encontrar los hallazgos clínicos, unirlo a mi clínica. Si me llegó un paciente que tiene una hemoglobina, vamos a ponerlo más extremo en 7, que ya ahí sería una anemia moderada, porque la anemia también se clasifica de acuerdo al grado, que no lo entré en razón porque realmente es un mundo. Si tengo hemoglobina de 7, pero mi niño yo lo veo muy activo, con muy buen color, muy rosadito, yo tengo que confirmar ese hemograma, porque también hay errores de laboratorios. Entonces, Claro. es integrar. Un valor no me puede hacer, yo no puedo ser absoluto con un solo término, un solo valor. Entonces, tengo que confirmar si es. Si tengo clínica, ok, perfecto, tengo clínica. Ausculto a mi niño, veo cómo estoy, lo examino y eso. Otro asunto es que aunque no tenga anemia, tengo que ver los valores, porque los valores me van a dar datos. Los primeros signos de deficiencias de hierro son disminución del color del eritrocito y del tamaño. Y eso ya el médico lo puede ver con más certeza y ya yo me puedo ir orientando de que tengo que hacerle evaluaciones extra aunque no tenga anemia. Entonces, ahí entramos de una vez en los consejos. Uno de los consejos es, voy a comenzar con los padres. Siempre observen a su niño. Entiendan que la alimentación es esencial. Un niño tiene que comer alimentación balanceada, que lleven todos los grupos de alimentos. Deben enseñarle a comer carnes, deben enseñarle a comer frutas, verduras. Anteriormente tú hiciste un live muy interesante sobre eso de la alimentación y cómo hacerla, que entiendo que es un tema que siempre está a la vanguardia y se puede volver a Siempre. repetir. Se puede volver a repetir porque es parte de la orientación. Ya que nosotros tenemos las habilidades de quizás tener un poquito más de conocimiento, es nuestro deber honrar el talento y dar información. Y gracias a Dios tenemos estas tecnologías que podemos utilizarlas y llegar de una forma fácil y de manera gratuita. Sí, Entonces, de manera gratuita a todos los padres y a veces que están confundidos porque a veces ellos buscan, no digo que en Google aparece mucha información, pero hay que saber buscar las fuentes porque no todo lo que aparece por ejemplo, en el buscador es real. O sea, hay que buscar siempre de fuentes, diríamos, avaladas con artículos científicos, fuentes oficiales, que a veces los padres o tutores viven buscando información y a veces no tienen la base. Entonces, uno ya como la parte profesional de la salud, uno antes de emitir cualquier información, uno trata siempre de buscar en base científica y que sea algo certificado, que eso es la ventaja que se tiene. y por ejemplo, puede ser que busquen una fuente muy confiable, muy certificada, que tengan información, pero la interpretación que le doy, si no tengo el conocimiento También. adecuado, entonces lo mejor Ujú. es que ustedes se orienten, busquen, sí, informarnos, sí. Es importantísimo informarse, es importantísimo educarse, es importantísimo buscar. Pero si tiene dudas o no sabe cómo interpretar, lo ideal es que vaya con su médico, que es el que le va a asesorar de manera más efectiva y quizás pueda ya darle la información más digerida. Si aún así su información no es confiable, no es certera o no le quedó clara, usted pregunte. Tiene derecho a preguntar. O sea, en la misma Claro. consulta, porque también pasa situaciones que el médico está un poquito rápido y no le explica adecuadamente. O que el paciente, por vergüenza, lo pregunta y dice sí. Pero ese Dice sí, todo, sí, ¿usted entendió? Sí, doctora, entendí. Y cuando va a la casa, ¿cómo que yo le voy a dar esto al hijo mío? Pero yo no entiendo lo que dice la receta. ¿Y qué es lo que ve? Entonces, una práctica buena sería, por ejemplo, entre nosotros los colegas, después que uno le da una receta, al menos yo inicié a practicarlo eso, tú le pasas la receta al padre o al tutor, explíquemelo usted a mí. Ahora, entonces ahí uno confirma que en realidad está entendiendo lo que usted le está diciendo, porque de nada no vale
nosotros entonces hacer una bonita receta, dar un medicamento adecuado, todo un tratamiento, y entonces que no lo haga porque no lo entiende. Entonces eso es parte. Una preguntita, Joana, entonces, para que, por ejemplo, como tú mencionaste de, por ejemplo, la utilización de hierro, por ejemplo, de 3 meses, para que quede claro, por ejemplo, para los padres que estén conectados, ¿por qué es necesario mínimo de 3 meses dar, por ejemplo, en caso que haya déficit de hierro, a los pacientes cuando tienen anemia por el mismo? Mira, y qué bueno que hiciste esta pregunta porque se me acordó un dato importante. O sea, la alimentación del niño, los niveles de hemoglobina del niño cuando nace van a depender de los niveles de la madre. Entonces, si yo tengo una madre que en el embarazo no tiene suficientes depósitos de hierro, no se suplementó adecuadamente, porque las madres están indicadas a la suplementación porque tienen una demanda extra con la producción del niño, de lo que es el hierro. Entonces, si tengo una madre con depósitos bajos, tengo una madre que no se suplementó adecuadamente, tengo una madre que no comió adecuadamente, y adecuadamente no quiere decir cantidad, sino calidad. Si tengo Calidad de los alimentos. calidad de los alimentos, entonces no comí lo que tengo que comer, no me suplementé, mi niño va a salir con anemia. Entonces, esas reservas de hierro que quizás el niño se supone que debe tener hasta los 6 meses que la madre le transmite, no van a ser suficientes ni tampoco van a ser efectivas. Ha visto que últimamente los niños no tienen las reservas de hierro adecuadas, por eso es importantísimo suplementarla. Más aún si son niños prematuros que tienen demanda mayor de consumo de hierro. Pero por eso también, vuelvo y recalco, es importante el seguimiento con su pediatra, porque si es un niño eutrófico de una madre con un buen desarrollo, con una buena alimentación, quizás no necesita una suplementación, pero no son los casos que vemos mayormente. La mayoría sí necesitan suplementación que debe ser indicada por su pediatra. Tampoco debe suplementarse sin orientación, porque muchos vivimos en un mundo comercial. Y sin intención de ningún, de caer ni tumbar ningún negocio, hay multivitamínicos que no tienen las cantidades que el niño necesita de hierro. Entonces, si lo que mi niño necesita hierro, debe ser hierro solo. Entonces, debe ser un componente. Hierro solo, exacto. Hierro que se le calcule con hierro solo. Ahora, si son niños más pequeñitos que solamente necesitan vitaminas liposolubles para su desarrollo y crecimiento, entonces ya el pediatra sabe cuándo indicarlo. Hay otra preguntita por ahí, es bueno que revisemos las preguntas, porque ya... Hay una preguntita que decía, ¿cómo influye la alimentación? Pero ya prácticamente, para recalcar, ¿cómo influye la alimentación en lo que es la anemia en los niños? Eso es una de las primeras preguntas que estaban arriba, que yo la anoté. ¿Cómo influye, perdón? ¿Cómo influye la alimentación en la anemia en los niños? Eso más o menos lo que decía. Pero ya más o menos ya tú has hablado bastante. Para los que se han conectado en los últimos minutos, si yo no ingiero la cantidad, la alimentación debe suplirme la cantidad de nutrientes que yo necesito. Hay una cosa importante también que resaltar, y es que vivimos en un mundo donde todo se está haciendo acelerado. Todo es rápido, así los alimentos, se están haciendo muchos alimentos transgénicos que no tienen la cantidad de nutrientes que se necesitan. Y quizás pueda ser que en ciertas edades, se ve mayormente en nosotros adultos, necesitemos suplementación, porque aunque consumamos hierbas, aunque consumamos alimentos verdes, consumamos carnes, no son carnes de la adecuada calidad. Y puede darse la situación de que consumo cantidad suficiente, que yo entiendo, de alimentos, consumo balanceado, pero no tengo los minerales suficientes. Pero eso no se hace solo, sino que se hace en compañía de su médico o de su nutricionista. Los niños siempre deben tener su cantidad adecuada de alimentos, de carnes, de frutas, de verduras, y enseñarle a comer variedades de textura. Exacto. También, volviendo a resaltar. Otra preguntita que decía, ya más o menos tú hablaste sobre los diferentes niveles de la hemoglobina. Si quieres recalcar un poquito más para diagnosticar cuando un niño tiene anemia o no. Como mencioné, hay tablas para la edad. Los niños pequeños lactantes tienen un rango entre 9 y 11, dependiendo de la edad. Eso se va a ubicar de acuerdo a la edad. Ya después de 12 años, los valores para niños y adultos se asemejan. 12 gramos en adelante, de 12 a 14 en mujeres, de 13 a 17 en hombres. Eso depende de la edad. Si tengo 16 de hemoglobina, 17, no quiere decir, también es bueno resaltar que estoy pasando de sangre, si es un hombre o si es un adolescente. No, eso puede ser un valor normal. Entonces no hay que salir corriendo a donar sangre por eso. Usted debe donar sangre porque lo quiera hacer como un acto de amor y entienda que es algo necesario y lo puede hacer por condiciones físicas. Otra cosa también que quiero resaltar es en el tratamiento. Si ya mi pediatra me diagnosticó que tengo o el hematólogo una deficiencia de hierro y me indicó hierro oral para la casa,
es importante comprender en qué momento voy a dar esa vitamina, si la puedo dar con alimentos, si no la puedo dar con Ah, alimentos. es importante, exacto, porque Por dice, ejemplo, el es hierro tiene, difícil si se absorbe, cómo se, que tiene mejor no absorción, o sea, eso a veces si es con la comida, o si no se lo doy con la comida, esa es una de las preguntas frecuentes, Rodríguez, que siempre hacen. y es bueno aclararla. Entonces, como médico, y ahí voy con las recomendaciones para los médicos que no he terminado, una de las invitaciones que le hago es a explicar los detalles. O sea, usted le tiene que dar eso 2 veces al día, pero cuando se lo Ujú. dé, 1 vez al día, cuando se lo dé, asegúrese de que no tenga el hierro en especial, quiero resaltarlo, fuera de las leches. No se lo puede echar en la leche del biberón. No se lo No, puede dar con lácteos. Lácteos, queso, leche, yogur, lo que tenga leche no puede estar cerca del hierro porque bloquea la absorción. Entonces, si doy lácteos cerca, el lácteo va a ocupar donde se absorbe el hierro va a pasar derecho y no va a entrar, y va a ser como si no le diéramos nada. Entonces es importante, ya las recomendaciones para médicos, hacer muy buena evaluación física, escuchar a los pacientes, escuchar a los padres, hacer una exploración más allá de lo rutinaria, porque a veces nos quedamos en lo obvio, en lo superficial, y si nos ponemos a detener podemos encontrar mayores cosas que simplemente lo que suponíamos o lo que entendemos que es. Si al final resultó lo que creíamos, perfecto, estamos afinando cada día más nuestros conocimientos y nuestra pericia en hacer diagnóstico, pero no nos quedemos en lo superficial y demos seguimiento. Si entiendo que algo se me salió de mis manos porque no he visto resultados ya después de una prueba terapéutica, que tengo ya tanto tiempo, pidamos ayuda con expertos y asesorías. Entonces, con los padres, vuelvo y resalto, siempre vean a sus pacientes, a sus niños, obsérvenlo, estén atentos de sus cambios, de qué hacen, de su conducta como es normal, de su coloración de la piel, alimentenlo adecuadamente. Entonces, que uno de los datos importantes e impresionantes es que nosotros como latinoamericanos somos el país que tiene una tasa en Latinoamérica completa de desnutrición y malnutrición. O sea, y malnutrición. tenemos muchos Ujú. niños con eso. ¿Y por qué es eso? Porque les damos desde muy temprano bebidas azucaradas, consumimos mucho refresco, entonces volvemos a la industria del consumo. Yo felicito a todo aquel que tiene una industria que ha llegado a ser próspero y vende su producto, pero también entiendo que cada producto tiene una utilidad. Entonces, los refrescos, los jugos enlatados no son la merienda ni el desayuno del niño, tiene que hacer Ujú. otras meriendas que puedan ser más nutritivas y efectivas para ellos. Entonces, por eso necesitamos que usted se oriente bien, vea, busque cuáles son las alimentaciones. Es más fácil yo darle una manzana que darle un jugo, que tiene mucha Ujú. cantidad de azúcar. Es más fácil yo comprarle un guineo. Y en costo-beneficio, cuando viene a ver el guineo sale más barato que el jugo y me lo va a sostener más. Claro. No es que me está saliendo más caro alimentarlo bien, es que no estoy sabiendo, estoy buscando la vía más fácil para hacerlo. Y esa es una de las recomendaciones que yo le doy a los padres, traten de ir creando cultura. Eso no es un trabajo fácil, es un trabajo de dedicación, es un trabajo de persistencia, porque yo sé que hay muchos niños que son un poquito difíciles y selectivos, pero se puede hacer y se puede lograr. Y juntos, porque es un equipo padre, médico, podremos llegar a tener un niño más saludable en la vida adulta. Y es muy importante, Rodríguez, lo que acabas de decir, porque, por ejemplo, tú como, por ejemplo, una madre quiere inculcarle a su niño una alimentación saludable, una alimentación sana, pero ¿qué pasa? Le entra en la merienda, por ejemplo, en su loncherita, le entra, por ejemplo, un poquito de manzana, uva, un guineo para la merienda, un extra de pan integral en caso. Pero ¿qué pasa? Cuando se junta con el amiguito en el colegio, en la escuela, entonces el amiguito lleva un juguito, de esos de uno chiquitico, no voy a mencionar el nombre, que tienen, no se sabe, tienen eso de agua y azúcar, que lleva, por ejemplo, otro juguito con otra cosa, de chocolate, o sea, no cosas favorables, rica en azúcares, entonces el otro, hasta hacen cambio, no, yo te cambio tal cosa por tal cosa, entonces tú crees, por ejemplo, las madres creen que, no, mira, mi hijo, yo le pongo en la merienda, le pongo manzana, le pongo tal cosa, no doctora, y te llega el muchacho a la consulta así, tú ven acá, pero como que no te cuadra, o sea, el niño está en sobrepeso, está en sobrepeso, tiene anemia, pero usted dice que no, doctora, o sea, eso tenemos que tener en cuenta también. Si realmente lo que tú estás mandándole en los colegios, ya eso es una parte, digo yo, que le compete a los profesores y eso, la vigilancia, porque obviamente los padres no están 24 horas con el bebé. Entonces, de vigilar también esos alimentos, que esa entidad escolar vigile también la alimentación, o sea, en un sentido de que, por ejemplo, que no permita, o que, pues no que no permita, sino que
motive a que los padres, que todos, que no sean no solamente un padre o dos, sino la mayoría o todos, manden meriendas saludables a sus niños. Entonces, eso sería también algo interesante que también que pasa muy frecuente. Otra cosa es, Rodríguez, que la madre cuando ve a un niño gordito, dice, ay, ese niño está en salud, y fácilmente lo que están flaquitos, o sea, una contextura, y que tú lo ves flaco, y es que este puede tener un buen peso para su tamaño, su talla adecuada, para su edad y sexo, y puede ser que esté incluso más saludable cuando tú le haces su hemograma, su analítica, todo dentro de los parámetros normales. Cuando tú ves un gordito, no, ese muchacho come de todo, pero ¿qué es lo que come? Mucho pan, refresco, dulce, Pizza, no le gustan los vegetales, no come fruta, come muchos carbohidratos, o sea, y cuando tú le pasta. haces el hemograma, oh sorpresa, tiene anemia, pero el flaquito, que ese, come de todo un poquito, no que se harta de solamente de arroz, por ejemplo, o de pan, para mencionar un carbohidrato, o de refresco, o embotellado, que come un poquito de carne, come un poquito de todo, tú lo ves con textura delgada, ese fácilmente tiene sus niveles normales, pero entonces el gordito, oh sorpresa, tiene anemia, y que tú creas que estaba saludable, no, ese niño come de todo, pero ¿qué es lo de todo que come ese niño? Entonces tenemos que vigilar esa parte nutricional también. Sí, realmente, y mira qué bueno que tú mencionas esa parte de las escuelas, y vuelvo y resalto, o sea, la educación de un niño es algo integral. Me parece importante uno como padre, como tutor, como sea, involucrarse en las actividades de las escuelas para ver. Si yo ir a una reunión, es observar cuál es la situación, de vez en cuando hablar con la profesora, interactuar y recomendar eso mismo, verificar, porque los profesores tienen también un tiempo importante con nuestros hijos y valioso, y son ayudas muy necesaria en la parte de la educación y el crecimiento de los niños, que también. Eso antes también de los gorditos, ahí llega el punto de la malnutrición, o sea, comemos, pero ¿qué comemos? No ¿Qué comemos. comemos? Eso da para otro tema, Joana, la malnutrición en niños. Ese es otro tema que vamos a tener que compartirlo también. Vienen de las preguntitas, pero ya creo que tú contestaste de lo de parasitantes, si es recomendable siempre desparasitar a los niños. Sí, yo le Creo que mencioné que lo contestaste ya. para los parasitantes no son muy recomendados darlos así por así, sino que simplemente, de por sí, si el niño tiene una condición que necesite o que usted entienda como padre que no lo ve regular en su patrón de evacuación, o que se estreña mucho y no se estreñía, o que tiene la barriguita muy grande, entienda que sea parásito, valga recalcar, aunque no es el tema, a veces los niños tienen manchas en la piel blanca que muchos padres lo relacionan con parásitos. Suelen Ujú. Tiene un necesariamente parásito, la manchita que me hacen aquí. ser manchas de sol, pueden ser manchas por deshidratación, pueden ser manchas hasta por la misma desnutrición, porque no te Ujú. reciben el adecuado. Pueden ser manchas porque tengan hongos. Entonces, esas manchitas no son parásitos necesariamente. Hay que hacer una evaluación con su médico porque es multifactorial también. Entonces, los desparasitantes no son recomendables de rutinas, son recomendables si el niño tiene alguna condición, porque no todos los desparasitantes sirven para los mismos parásitos. Entonces, puede ser que quizás sí tenga parásitos, pero le estoy dando el adecuado, entonces eso no lo sé, si no tengo las analíticas también adecuadas. Exactamente. Y recordar, Joana, que ya para nuestro intestino, nuestra flora, viven, diríamos, bacterias buenas para que entiendan lo que... Y si damos de parasitantes de manera rutinaria, esas bacterias buenas que están en nuestro intestino, en nuestra microbiota, entonces van a ser afectadas. Entonces ahí sí pueden venir esas bacterias o parásitos o hongos oportunistas, entonces sin infectar, entonces o producir una infección intestinal y nuestros niños. Entonces también tenemos que tener en cuenta esa parte de no afectar la microbiota intestinal normal de nuestro bebé. Así es. Yo creo que casi estamos No sé llegando si al tienen más final. preguntas, algún comentario, preguntas. Pienso que la tarde de hoy ha sido muy fructífera porque este tema es súper interesante, es muy amplio, Joana, pero gracias a Dios y que lo has tomado de una manera, diríamos que lo entiende tanto los padres, los que no son médicos, tanto los médicos, o sea, son puntos claves y excelentes recomendaciones para todos nosotros cuando uno esté frente a un paciente y cómo llevar, cómo diagnosticarlo, cómo identificarlo, cómo